¿Por qué la gente votó a Milei en el 2023? En este video vamos a ver las que son las 4 causas por las cuales hemos votado a Javier Milei. Número 1. Hartazgo del sistema del gobierno anterior. Vamos a encontrar por acá lo que viene a ser el principal problema de gran parte de los argentinos y que les generó un gran hartazgo, y es ni más ni menos que el hecho de entregar planes y no regular quién lo tenía y para qué lo estaba usando. Nos encontramos con situaciones de gente que estaba cobrando 10 planes, 15 planes, más subsidios y demás, y en realidad no estaba haciendo mucho nada con todo eso que le estaban ofreciendo. No estaba logrando salir de lo que vendría a ser su situación, y vamos a tener en cuenta que esa situación va a ser no favorable o de pobreza, o llámenlo como ustedes quieran. Sin ir más lejos, llegamos a prácticamente un absurdo de gente que cobraba más que incluso otras personas que estaban yendo a trabajar a su puesto. Todas estas cuestiones fueron destapadas por el nuevo gobierno y sobre todo por gente que se pisó el palito solo. Gente que en entrevistas lo mostraba a viva voz y se jactaba de ello. Todos hemos escuchado la historia de yo conozco a y me tocó a mí conocer a alguien que cobra entre todas las asignaciones y demás más de lo que cobraría mi mujer trabajando de lunes a sábado en negro. Por otro lado tenemos el tema de los manejos políticos. Sí, ¿manejos políticos de qué? Manejo político de yo te pido que hagas esto y yo te doy este favor, o yo te concedo obra pública, mientras tanto vos pasas plata por abajo de la mesa. Todos esos manejos políticos de poner al primo de, al sobrino de, para hacer que todo este engranaje se vuelva un poco más grande y costoso para el resto de argentinos, fue realmente algo que nos hizo enojar muy mucho. Llegamos a un punto absurdo que ha sido destapado en esta gestión, en el cual habían personas que tenían en su gabinete, por así decirlo, a cargo unas 30, 40, 70 personas a su servicio para realizar el trabajo que podría ser realizado por una o dos secretarías infinitas. Desquiciado. Bien, por otro lado es un tema de historial y un tema de corrupción. ¿Por qué? Muchas cosas se iban destapando sobre el peronismo a la par que avanzaba, y lo cierto es que no estábamos yendo hacia ningún lado. Los pobres cada vez eran más, la inseguridad cada vez eran más, la presión impositiva cada vez era mayor, los precios no paraban de subir, y realmente nadie se estaba viendo beneficiado del modelo anterior. Hay una frase que a mí me cambió muy mucho la vida, y es: si cuando eres joven no crees en el socialismo es porque no tienes corazón. Ahora, cuando eres grande, si sigues creyendo en el socialismo es porque sos idiota. Y creo que es real. 2. Un candidato con propuestas. Javier Milei es de esos casos emblemáticos de esta gente que asume diciendo: yo voy a ser malo y la vamos a pasar muy mal, pero les prometo que al final del túnel va a haber un poco de luz. Y Javier Milei ya venía diciendo desde antes: voy a recortar a la casta, voy a hacer quita de subsidios, la vamos a pasar muy mal al principio, pero tarde o temprano vamos a encontrar algo de luz al final del túnel. Y eso ha pasado. Es el único candidato en todos, y me escuché todos sobre ello, que tenía propuestas, que decía sus propuestas, que defendía sus propuestas, y que no simplemente estaba haciendo política barata, hablando por ejemplo de que si el salario de los trabajadores iba a mejorar, ¿cómo? No lo sabemos. Que si la pobreza iba a bajar, ¿cómo? No lo sabían. Que si iban a hacer cosas que ni siquiera ellos sabían cómo deberían realizarse. A mí es esto y el trabajo que tengo como freelancer, que trabajo con gente de Estados Unidos, con gente de Europa, con gente de Italia, España, para ampliar un poco más. Lo que a mí me hizo ruido es: ¿por qué nuestro país es tan distinto y nos va tan mal? ¿Por qué ellos, que tienen países más cerrados, un capitalismo mucho más extremo, les está yendo bien? A lo cual me tuve que dar cuenta, con el tiempo por supuesto, y es que las políticas que se llevan afuera son las políticas que deberían ser, políticas que te beneficien a vos como país y no servicios para el resto del mundo, y tampoco servicios para nosotros mismos. ¿A qué me refiero con servicios para nosotros mismos? Me refiero a no estar manteniendo todo una especie de engranaje político enorme que en realidad no le beneficia a nadie. Porque haber tenido un estado tan grande no significó que estuviésemos bien, significó que estábamos gastando mucho. Y espero que poco a poco, con esto de los recortes y demás que se ha realizado, empiecen a mejorar los servicios, se empiece a saber hasta dónde está yendo el dinero y que no se pierda en el camino en los famosos intermediarios
o en el bolsillo de cualquier persona que no lo esté necesitando realmente. Punto número 3. El gran influencer. Javier Milei es una persona que, por A o por B, seas peronista o no lo seas, te va a llamar la atención. Tiene una manera de hablar, una manera de comentar las cosas, tiene una manera de expresarse, tiene formas, a veces incluso poco políticas, y ese puede ser su crítica más grande, pero que no van a dejar nunca a nadie sin una opinión sobre él. La campaña mediática en Twitter, sobre todo en plataformas como TikTok, fue inmensa. Es realmente la mejor campaña en redes sociales que se ha hecho nunca. Y ojo, que se ha hecho nunca, y creo que eso responde incluso a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y ya lo vamos a ver en otro punto, de que prácticamente ha salido de la nada, con esas ideas un poco locas y con su manera de ser tan extravagante, ha logrado calar en gran parte de la población que estaba cansada y harta de no poder ver luz al final del túnel. Javier Milei es una persona polémica para lo bueno como para lo malo. Y estamos viendo en este preciso momento de la historia en que va a desencadenar todo eso a nivel nacional e internacional. 4. ¿Sangre nueva o caballo viejo? Bien, ahora enlazado con el punto anterior, con el punto número 3, Javier Milei es sangre nueva. ¿Sí? Para la gran mayoría de los argentinos, Javier Milei en 2 años salió de ser absolutamente nadie a ser un candidato. A salir de las sombras y ponerse por delante, al menos en las votaciones, de gente que llevaba en el poder muchísimos años. Entonces es un poco esta la suerte de voto el caballo viejo que ya sé más o menos cómo patea, o voto al nuevo y veo hasta dónde me lleva. Me salió comercito. Así que bueno, esa es la idea en general de por qué la gente ha votado realmente a Javier Milei, ¿sí? Con esperanzas, con sueños, un poco hartada, en fin. Es por eso que ha ganado Javier Milei. Y no olvidemos que también hay una presión muy fuerte que ha creado Bukele, que ha sentado un precedente similar, pero a la vez completamente distinto, ya que Bukele ha ido por el camino más duro y estricto con las pandillas de su país, y en cambio Milei fue duro y estricto con la economía de este país, porque nuestro problema de pandillas, en este caso Rosario sin ir más lejos, no está a la escala de lo que tenía Bukele, pero es un claro indicio de que podría y puede pasar. Ahora solo podemos esperar que la economía se abra, comience una fuerte pelea con el abrumador capitalismo y rezar porque ese mismo capitalismo nos permita ver la luz al final del túnel. Por otra parte, hay que apostar a que Milei, en su desregulación de la economía, logre generar tras de sí la baja de la insólita cantidad de impuestos y la salida del cepo. Con esta o más ideas, la solución que te doy es la misma: labura para el exterior o aprender un oficio. Ese es el verdadero futuro en todo esto. Déjame por acá abajo qué te vienen pareciendo las medidas de Milei. Claramente a todos nos han afectado más o menos. Nadie está contento con pagar más de luz, más de gas, más de agua, más de transporte. Pero ¿es realmente un sacrificio para ver la luz? ¿Vos crees que va a ser así? Ahora, pregunta más importante. Quedan todavía alrededor de 4 años de Milei, menos claramente 3 años y medio. ¿Milei va a lograr seguir en el poder? ¿O vamos a tener que ver la vuelta del peronismo en este país para completar el ciclo que siempre hablamos? Nos estamos viendo la semana que viene, viernes, ojalá voy a tratar. Así que gracias, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos estamos viendo. Chao.